quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús. Quien mi vida rescató, con su gracia me guió. Quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo Jesús. Solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús. Eres Rey y Señor de mi corazón. Cristo eres tú. De tu amor cantaré, no quiero algo más. Solo Jesús. Eres Rey y Señor de mi corazón. Cristo eres tú. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Solo, solo tú, Jesús. Solo, solo tú, Jesús. Personas, momentos y lugares. Hablamos de una persona, José, pero hablamos de una persona, el Señor. Hablamos de momentos, situaciones que no esperamos, de lugares, situaciones donde nos encontramos, muchas veces queriendo y otras veces sin querer.
Pero Dios no nos abandona. Aun cuando hacemos nuestra propia voluntad, el Señor está ahí, mostrándose o queriéndose mostrar de una forma en la que yo lo pueda ver. Ahora, no tiene que ver con nuestros sentidos, sino con nuestra disposición a entregarnos a su voluntad. Hablamos un poquito de Job, ¿te acordás? No atribuyó a Jehová despropósito alguno. Pero Job termina sus días o el relato de la vida de Job en el libro de Job y dice que él hace una declaración fantástica. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero capítulos anteriores dice que Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? Y ahí surge una pregunta. ¿Podría Job haber visto a Dios en el final de sus días si él no hubiese hecho un pacto con sus ojos? Evidentemente no. Porque él se cuidó en santidad, se cuidó en la voluntad del Señor. Fue que él pudo decir al final de sus días, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, dejar de tocar de oído lo que otros nos contaron. Los más jóvenes que quizás te cuentan la reseña y vos no la viste. Dejá de vivir de la historia y empecé a escribir tu historia. Pero que no sea la historia que vos querés, sino la historia que Dios ya escribió y que te dio la pluma, el lápiz para seguir. Estábamos en una reunión y el hermano que predicaba dice, bueno, vamos a Hechos capítulo 29. A ver, vamos a Hechos capítulo 29. Como se nota que unos saben y otros están ahí, ¿no? Empiezan a buscar la Biblia. Mi hermano, no hay Hechos 29. Terminan el 28. Pero alguien nos dijo, el capítulo 29 de los Hechos lo estamos escribiendo nosotros. Porque seguimos siendo discípulos. Porque seguimos la obra del Señor. Ahora, qué lindo sería, ¿no? Si desde ese momento que recibimos a Cristo como Salvador, se cumpliera esa promesa. Pablo le escribe a los filipenses y le dice en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Los que tenemos algunos años nos acordamos a Steve Green cantando aquel que la buena obra empezó, ¿no? Pablo Verde o Esteban Verde sería, ¿no? Steve Green. Pero qué lindo sería de que ese momento donde yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo se cumpla eso. Ahora el Señor no nos contó que ahí en el medio hay un proceso, ¿no? Está la salvación, en el pasado, si le pediste a Jesús que sea tu Salvador. Está la glorificación, que nos falta mucho para eso, que es la liberación de la presencia del pecado, que se va a dar, como Juan nos dice en su primera carta en el capítulo 3, cuando lo veamos a Él cara a cara seremos transformados a su imagen y semejanza porque le veremos tal como Él es. Versículo 3 del capítulo 3 de Juan, y el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica así como Él es puro. Qué importante, ¿no? Porque si algo que te va a sostener es la esperanza que tengas. Una esperanza correcta, un futuro correcto. Una esperanza equivocada te lleva a la frustración y a la desilusión. Pero entre la salvación y la glorificación, está este proceso en el que estamos viviendo, la vida que se da en el Hijo de Dios, el proceso de la santificación. Pablo le escribe a los Corintios, y ahí en la primera carta, a Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 o 2, le dice, Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos, ¿no? Que están en Corintios, llamados a ser santos. Y ahí entendemos, teológicamente hablando, que en el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él impone la justicia o implanta la santidad de Jesús en mí. En el momento que yo puse mi fe en Cristo como Salvador, Dios me ve santo por medio del prisma, del lente de la sangre de Jesucristo. Me ve como a su Hijo. Pero ¿por qué Pablo dice que los santos son llamados a ser santos? Porque esa santidad que Dios imparte o impone por medio de Jesucristo en mí, ¿sí? La santidad perfecta, digamos, también me lleva a una santidad práctica, que es la del día a día. Es la santidad que vos y yo tenemos que procurar y buscar, alejándonos de todo lo que nos hace mal, huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, pero sigue. El Hijo de Dios se caracteriza no solo por las cosas de las que huye, sino por las cosas de las que sigue. No es necesario vivir el pecado, necesitamos buscar la voluntad del Señor. Necesitamos entregarnos. Ahora en el medio pasan un montón de cosas.
Algunas son las que vivió José y que quizás has vivido. Pero sin lugar a dudas, cada uno de nosotros pasamos por tiempos de prueba. Y sin saber lo que vos estabas viviendo, o lo que muchos de ustedes están viviendo, el Señor fue tocando ahí mi corazón. Y yo les compartí el día jueves, para mí la pandemia fue clave, porque fue reverme y ver si todo ese conocimiento que el Señor en su gracia me permitió adquirir, que tampoco es tanto, lo estoy viviendo. Mi hermano, al Señor no le importa cuánto sabes, le importa cuánto vives. ¿Sí? No son tus conocimientos, tus títulos, tus logros, los que sorprenden al Señor. De hecho, a Él no le sorprende nada. Pero Él se goza en ver a sus hijos que se dignan a vivir como Él espera. Que lo poquito que pueden saber se comprometen a vivirlo. Y lo mucho que desean aprender está condicionado por el deseo de que eso transforme su vida. Porque el conocimiento que no transforma el comportamiento se convierte en envanecimiento. Y ahí llega lo que Pablo le busca a Timoteo, que lleva a entender la satisfacción que da Dios en mi vida, Dios al mando, Dios llevando las riendas de mi corazón. Ahora te dije, ¿no? Esto del 17 me llevó a pensar en José y todo lo que él vivió a partir de sus 17 años. No les deseo que vivan todo lo que José vivió como iglesia después de los 17, pero no sé si están en el plan del Señor. Pero se me dio de buscar en los distintos libros el capítulo 17. Así que acompáñame, por favor, a Proverbios capítulo 17. Un proverbio precioso donde hay versículos fantásticos como el versículo 17 que habla de la clase de amigos que debemos ser. Pero llamó mi atención y capturó mis sentidos el versículo 3. Proverbios 17:3. Dice la palabra de Dios: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba. Ay, mi hermano. Pero Jehová prueba. Pero Jehová prueba. Si yo repito para que lo diga, no para que no tengo nada para decir. Pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. En el Salmo 66, versículo 10 dice lo siguiente el salmista: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Esa palabra ensayar es muy interesante, porque quizás vos pensás en ensayo, pensás en los músicos viniendo un rato antes para saber si saben la canción. En la obrita de Pascua, en la obrita de Navidad, están ensayando, pero acá es un término técnico. Esta idea de ensayar, yo estudié en una escuela técnica y mi especialidad era la construcción. Y nosotros hacíamos ensayos de materiales. No sé si ustedes han prestado atención, quizás en el asfalto de la ciudad, vas a ver que cada tanto se ve una especie de círculo. Las esquinas, a veces en el medio de la cinta asfáltica. ¿Y eso qué es? El constructor va y con una máquina toma una muestra y la somete a un ensayo. Un ensayo son distintas pruebas para ver cómo el material se comporta. Torsión, tracción, compresión, distintas fuerzas aplicadas sobre el material para ver cómo se comporta, cómo reacciona frente a esa condición externa. Entonces el constructor ve que ese asfalto, en este caso, ¿sí?, puede resistir para lo que se creó. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. 17 años como iglesia, hay algunos de ustedes que tienen más años que yo en la vida cristiana, algunos que recién comienzan a caminar su vida cristiana. No importa los años que tengas, no importa lo que hayas hecho, no importa el ministerio que tengas, si hay algo que Dios va a hacer en la vida de sus hijos es probarlos. Probarlos. Va a tomar ahí una muestra de tu corazón para saber cómo se comporta, cómo reacciona frente a lo que Dios permita. Y charlando con varios ahí, pude saber que como iglesia están viviendo tiempos especiales. Muchos lo han manifestado y lo han compartido, pero muchos no. Muchos están viviendo situaciones de prueba que no sé por qué no las compartís. Compartí tu prueba, compartí lo que estás viviendo. Mira, por ejemplo, esa mesa que está ahí, no sé, pesará 15 kilos, ponele. Si yo solo intento mover la mesa, para mí va a pesar 15 kilos. Pero si yo llamo a 1, 2 o 3, la mesa sigue pesando 15 kilos, pero el peso se reparte entre cuanto más intentemos levantarla.
Y mi hermano, si vos estás tratando de pasar por la prueba, por la situación que estás viviendo, sin compartirlo, el peso cae sobre vos. Y más si no lo llevaste a los pies de la cruz. Pero cuando lográs compartir, abrir el corazón y decir, hermano, orá por mí, que el Señor me pueda sostener, que no pueda desviar mi mirada de Él, que en medio de esta situación, que es difícil, y donde quizás vos ves que otros aflojaron o tiraron la toalla o se rindieron, me quiero rendir. No quiero encontrar excusas donde el Señor ha puesto razones para acercarme a Él, pero muchos lo toman como justificativos o excusas para alejarse de Él. El Salmo 66, como te dije, nos ensayaste como se afina la plata. La versión Nueva Traducción Viviente dice, nos pusiste a prueba, nos purificaste como se purifica la plata. Si no lo sabés, hoy YouTube nos soluciona un montón de cuestiones, ¿no? Pero si ves cómo se purifican los metales preciosos, ves que viene ahí y le sacan la porquería que tiene afuera, ¿no? Como vos agarrás el plumero de tu casa, hermano, porque tu esposa te manda, ¿no? Y empezás a sacar la mugre, las cosas. Brilla metal, ¿no? Le echás ahí al picaporte y ¡wow! Brilla. No. El metal precioso se purifica en la hornaza, en el horno de la prueba. Y es interesante lo que ocurre. Cuando llega al grado de fundición, sale a flote toda la escoria, toda la basura, todo lo que no sirve. Y ahí el fundidor, el orfebre, toman una pieza o una herramienta y lo que está a flote, lo feo, lo saca. Lo mismo pasa con la prueba. Empieza a sacar las cosas que están ocultas. Empieza a sacar la porquería que hay en mi corazón, la escoria que el Señor quiere quitar. Entonces no la mantengas abajo. Porque como le decía ayer a los jóvenes, la lección no aprendida es una lección repetida. Jonás tuvo que pasar por la experiencia para entender lo que el Señor le había dicho. No tenés que pasar por la experiencia si el Señor ya te lo dice en su palabra. Pero va a ser el lugar por donde vas a pasar si vos querés hacer tu voluntad o la voluntad de Dios a tu manera. Ese es un engaño que vivimos como iglesia. Queremos hacer la voluntad de Dios como a nosotros nos gusta. No, la voluntad de Dios se hace a la forma de Dios. Con los recursos de Dios, con los tiempos de Dios, con el pueblo de Dios. Y sobre todo, con la palabra de Dios. No como excusa, sino como guía, como herramienta, como arma del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la prueba busca? Te mencioné hace un rato que la pandemia me llevó a revisar mi fe. A revisar muchas veces, a sentarme a escucharme, no porque me gusta escuchar mi voz, de hecho, no sé si a vos te pasa, a mí no me gusta escuchar mi voz. Siento que tengo una voz fea. Me dicen, ay, ¿no pensaste en ser locutor? La verdad que no me gusta mi voz. Pero me empecé a escuchar para ver las cosas que decía. Y en más de una oportunidad tuve que agachar la cabeza porque eso que yo le aconsejaba a otro no era una realidad que estaba viviendo. Dios nos permitió viajar en enero a Perú. No estuvo nunca en nuestros planes. Y yo les decía a otros, la fe mueve montaña. ¿No? Le cantamos a los chicos, si tengo una fe chiquitita, como una semillita. Y digo, sí, la voluntad de Dios. Y el Señor nos sorprendió proveyendo para ir como familia. Y el Señor me dijo, ¿dónde está tu fe, hermano? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo el Señor a Pedro. Y sabe la historia de Pedro, lo negó al Señor, después Pablo lo confrontó. Estaba en un proceso de santificación como el que está vos y yo. Necesitamos la palabra de Dios para seguir adelante, necesitamos al pueblo de Dios que nos confronte, que nos diga las cosas que no nos gustan muchas veces, pero siempre las que necesitamos. Y eso me hace pensar en Roboam. ¿Te acordás Roboam? El nieto de David. David, Salomón, Roboam. Dice la palabra de Dios que él asume el trono y estaba a su disposición el consejo de su padre David. O sea, David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no quiere tener los consejeros de David? Su padre Salomón, el hombre más sabio en la tierra después del Señor Jesús. ¿Quién no quiere tener el consejo del hombre más sabio? Y ahí está Roboam. Ay, siempre hay un Roboam. Escucha el consejo, pero no lo valora, lo desperdicia. Y dice la Escritura que él busca consejo en los jóvenes que habían sido criados con él. Moraleja o enseñanza, siempre vas a encontrar a alguien que te va a decir lo que vos querés escuchar. Todos los que estamos acá sabemos qué número marcar para escuchar el que te va a decir lo que vos querés escuchar. Pero también todos sabemos acá qué puerta golpear para escuchar eso que necesitamos escuchar. Ahora, cuidado, mi hermano.
con el medio de la prueba, en la situación que estés viviendo, querer justificar tus acciones. Le compartí ayer a uno de los chicos de acá, que yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y se acerca un muchachito, jovencito, que era hijo de un misionero, parte del equipo donde estábamos sirviendo. Y viste cuando vos ves una actitud así como que nadie me vea, y se me acerca y me dice, Johnny, ¿por qué pensás de ir a bailar? Alumno del seminario bíblico, ¿qué le dije? Saqué mi Nuevo Testamento así, ¿viste? Pecador, pecador, pecador. Todo me lícito, no todo me conviene. El Señor, pim, pam, pum, cueva de esto. El pibe echó la cabeza y se fue. Inflé el pecho como diciendo, defendí la palabra del Señor, defendí la santidad. Pero ¿sabés qué me quedó picando? ¿Por qué me lo vino a preguntar a mí? Yo creo que él esperaba otra respuesta. ¿Qué vio en mí para buscarla? No lo sé. Amén que no le dije lo que esperaba. Pero vos sabés a quién escuchar. Y sabés que este proceso en el que estamos muchas veces va a ponerte justamente a prueba. El Señor prueba para ver lo que hay en vos. Pero vos también vas en ese proceso probar lo que es la obediencia a Dios o buscar lo que justifique tu actitud o la actitud que quieras tomar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Quizás lo sepas, pero estoy en total paz porque fue lo que el Señor me habló. Y dice el versículo 2. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora vos te podés parar y decir, qué sádico Dios, me quiere afligir. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor busca el sufrimiento para trabajar en la vida de otro? Bueno, la palabra ahí, afligir, no es hacerte sufrir, sino sacarte las cosas que te deleitan y que no son lo que Dios tiene para vos. ¿Te acordás del corazón de los hebreos? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Ahí hay espárragos, puerros, ahí está McDonald's, ahí está el chori de la esquina. Ellos se satisfacían en eso cuando eran esclavos. La aflicción era sacarle lo que a ellos les gustaba para ofrecerles lo que Dios tenía para ellos. Y duele cuando vos y yo cerramos el puño, ¿no? Los que somos papá y los chicos, ¿viste? Dame eso y cierran la mano así. O me lo das por voluntad o te lo saco. Cuando le entrego al Señor, duele pero no tanto. Pero cuando yo retengo, el Señor va a abrir y va a pedir lo que es de Él. Entonces, si no entrego, Él lo va a seguir exigiendo. Y muchas veces va a tocar donde duele. Esta es la realidad de los hebreos acá. Ellos no estaban ahí porque era la voluntad del Señor, estaban ahí porque ser cabezas duras. Desde donde salían hasta la tierra prometida había 3 meses, un camino de 3 meses, pero su dureza, su incredulidad los llevó a estar 40 años en el desierto. Ahora, en esos 40 años el plan de Dios no cambió. Ellos se perdieron la bendición. Ellos se perdieron la experiencia de verlo a Dios hacer una cosa increíble en poquito tiempo. Pero Dios seguía amando a su pueblo y Dios seguía queriendo sacar lo mejor de ellos. En el capítulo 13 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador o visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, no prestes oídos a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba. ¿Para qué? Para ver si ustedes aman al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Ahora, creo que la mayoría de los que estamos acá entendemos, y quizás si sos nuevo no te hagas problema, estás en el lugar correcto. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano, no habla del músculo. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del asiento del intelecto, de las emociones, de la voluntad. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, no está diciendo que necesitas un bypass o un stent. Está diciendo que lo que te motiva, aquello que mueve tu vida,
si no está guiado por el Señor, es perverso, es engañoso. En los evangelios el Señor dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, de la abundancia de lo que te motiva, de tus intenciones, se expresa lo que decís. No existe para el Señor, ay, se me escapó. Eso que se te escapó es lo que abunda. A los pibes les decíamos, si vos abrís la canilla, ¿qué sale? Lo que te llena el tanque. Tu boca y mi boca expresa o manifiesta lo que llena mi corazón. Ahora, no solo la boca expresa lo que hay en el corazón. Las manos, los ojos, los oídos, los pies, los chats, los perfiles, las redes. De la abundancia de tu corazón hablan las redes, dijo alguien por ahí. Pero el Señor está buscando ver qué hay en mi corazón. Un amigo cercano de esos, viste, que te saludan y al toque ya te están exhortando, nos dijo, el cristiano cuanto más miente es cuando canta. Vos acabás de escuchar una canción, solo Jesús, alguno la tarareó, otra de las canciones cantaste, y le ofreces al Señor tu corazón, tu vida, y aquí estamos. Y Señor, donde quiera yo iré, envíame a mí. Y no soy capaz de hablar al que tengo al lado. Cuidado, porque el Señor se acuerda de todo lo que le dijimos, de todo lo que le prometimos. Ahora, el Señor prueba el corazón. Te dije las emociones, el intelecto y la voluntad, lo que nos hace una persona. ¿Sí? La capacidad de sentir, la capacidad de pensar, la capacidad de elegir. En lo cual Dios nos da libre albedrío, o sea, sentir lo que quiera, pensar lo que quiera, hacer lo que quiera, pero eso te hace completamente responsable por las consecuencias. Soy libre de hacer lo que quiero, sí, sos libre de hacer lo que quieras, pero no te librás de las consecuencias de lo que haces. Entonces, en medio de la prueba, entender que el Señor va a querer ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo contrario a la emoción? A ese fervor momentáneo que sube y baja, ¿verdad? Lo contrario, digo yo, a la emoción. Estabilidad, indiferencia, ¿qué más? Bíblicamente vos ves personas como hoy en la iglesia aquí, como en todas las iglesias tristemente, que llega una reunión especial como esta, que alguien canta lindo, que alguien predica más o menos lo que fuera, y Dios habla. Y se emocionan. Y dicen, ahora sí, este es mi año. El año 17 en la iglesia va a ser un año bisagra en mi vida. Y mientras está acá, cortá la torta, sacá fotos, selfie, está todo bien, pero salí de este lugar y la espuma empieza a bajar. Y las cosas que prometimos ya nos olvidamos. Y las cosas que cantamos ya no, olvídate, quedó registrada en el video. Ahora, bíblicamente lo contrario a la emoción, que es ese impulso o esa respuesta a la alegría por algo que está pasando, a la tristeza por algo que no espero, es la convicción. Es la convicción. ¿Por qué? La Biblia nos habla de gozo y de alegría. ¿Saben cuál es la diferencia? La alegría está condicionada a factores externos. Tengo laburo, estoy contento. Tengo novia, estoy contento. Tengo suegra, no tanto. ¿No? Pero el gozo tiene que ver con esa convicción de saber que más allá de lo que pase afuera, lo que está adentro no cambia. Porque no depende de mí, depende de aquel que prometió, que es fiel y que hará. Convicción. Frente a un mundo que continuamente apela a las emociones. Y qué triste es ver iglesias y muchos hermanos haciendo ministerios donde quieren tocar el corazón. Donde el predicador habla así, viste, con voz latina, donde se bajan las luces y empieza a sonar el pianito de fondo. Todos levantan la mano, todos quieren ser misionero. ¿No? Se juega con la emoción. Se juega con eso. Y no se transmite o no se busca que haya convicción en la palabra. Si algo te va a sostener en medio de la prueba, hermano, no es el sentimiento de tener ganas, no tener ganas, de que salían los planetas, de que hoy estoy bien, de que me llamaron o no me llamaron, que están pendientes a mí, que la gente está atenta, que me llama para ver cómo estoy o no, sino saber que Dios sigue siendo Dios y que Dios sigue estando conmigo y que la palabra de Dios y lo que Dios espera de mí sigue siendo lo mismo. Eso es lo que me sostiene y eso es lo que Dios espera ver. Lo hizo en la vida de José y lo hizo en la vida de nuestros héroes de la fe. Los hizo en la vida de los hermanos que nos precedieron, que han puesto las piedras fundacionales de este lugar, pero lo quiere hacer también en tu vida. Es fácil acordarte de Dios cuando todo va bien, pero cuando empieza a doler. Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Personas, momentos, lugares.
Todos somos llevados a través del valle de la prueba. Dice en el versículo 10, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. El contexto de la carta a los filipenses es Pablo en prisión en Roma. De repente por mano de Epafrodito llega una ofrenda para sostenerlo a Pablo y él, en esa alegría y el gozo, les habla. Sabe que hay algunas cosas que no están bien, sabe que otras cosas están muy bien y él les escribe animándolos. Ustedes me generan gozo, ustedes me hacen bien. Y él les dice lo que había vivido, su experiencia, les dice, claro, la disposición la tenían, pero le faltaba la oportunidad. Y ahí escuchá, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a vivir contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me gustó tanto el 10, el 11 y el 12, pero el 13 me encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo tenía en un cinturón un boxeador. Le pegaron una paliza. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque sé lo que fue la necesidad y Dios usó personas para salir de ella. Sé lo que es la abundancia porque el Señor me llevó por la abundancia. Todo lo puedo en Él. Mi fortaleza viene de Él. Las experiencias que he vivido, las pruebas por las que he pasado me han mostrado que el Señor sigue siendo fiel. Que Él no es fiel cuando sale todo bien. Tu fidelidad es grande. Cantábamos, ¿no? Cuando todo estaba bien. Pero la fidelidad sigue siendo grande cuando las cosas salen mal. A mis ojos, a mi entender. Dios sigue siendo fiel. Porque Él es fiel a su persona, Él es fiel a su palabra y Él es fiel a sus propósitos. Cuidado con creer que Dios se le escapa a la tortuga, que Dios está siendo malo conmigo por lo que está permitiendo. No, Dios está probando tu corazón. Y quizá vos me decís, qué fácil es decirlo para vos que no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. No, mi hermano, quizá no lo estoy viviendo. Pero lo que te estoy diciendo no es mi experiencia, lo que yo pienso, lo que dice la palabra de Dios. Así que más allá de tu situación personal, estás viviendo, aferrate a la palabra de Dios. Es lo que te va a sostener por ese momento que estás pasando. Y es lo que te va a llevar, no digo a disfrutar, pero a entender por qué pasaste por ahí. No sos la primera persona que pasa por ahí. Y esto no quiero bajar la intensidad de lo que estás viviendo. Pero sabés que otro que como vos no tiene la esperanza que vos tenés, no va a reaccionar igual que vos. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, no sean como los que no tienen nuestra esperanza, que se entristecen frente a un cajón. Nosotros sabemos que es hasta luego. Y mi hermano, si has perdido un ser querido que conoce al Señor como Salvador, vos no perdiste nada, porque sabés dónde está. Uno pierde las cosas que no sabe dónde buscarlas, pero yo sé que si a esa persona que amo y está con el Señor, sé dónde lo voy a encontrar. Y que la gracia del Señor me va a permitir volver a encontrarme con esa persona. ¿Amén? Espero que tengas esa convicción en esta noche. Y si no, estoy dispuesto para ayudarte con la ayuda de Dios para que la puedas tener. Si algo nos va a sostener en medio de la prueba es nuestra convicción. Y la convicción, ¿sabés qué genera? Dependencia. Si yo creo que el que prometió va a cumplir, entonces espero. Sé que el Señor no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor. ¿No? No me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, igual confío en el Señor. ¿Cómo? Amén. ¿Te das cuenta que somos mentirosos cuando cantamos? Porque esa verdad que la tenés acá, muchas veces no la vivimos como el Señor espera. Y mi hermano, espero que no sientas que te estoy retando. Quiero animarte con estas palabras. A que no saque la mirada del Señor. A que te sostengas mirándolo a Él. Como Él se sostuvo, viendo al invisible de Moisés. Pero como el Señor frente a la cruz se sostuvo, mirándote a vos, mirándome a mí. ¿Verá el fruto de la aflicción de su alma? Quedará satisfecho. Quizás tu alma está afligida, pero pedirá al Señor que puedas ver más allá. Y no vas a estar feliz corriendo con la situación que estás viviendo, pero vas a estar satisfecho. Que eso quiere decir en paz, sabiendo que Dios permite esto y que Él está conmigo. Te dije, el corazón es el centro de las emociones y Satanás va a querer apelar a ellas, pero el Señor te dice, aferrate a la convicción de quién soy y de lo que tengo. Pablo estaba aferrado en medio de la cárcel. Decía, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el que estuvo afuera conmigo está también acá conmigo. El Evangelio no está preso y mucho menos mi Señor.
Mi Señor no está en crisis, aun cuando no tenga para comer. Él sigue siendo Dios. ¿Amén? Dijimos que el corazón no solo es la emoción, que el corazón tiene que ver también con el intelecto. Esa capacidad que vos y yo tenemos de razonar. Y en medio de la prueba el Señor rompe la lógica. ¿No? La lógica es 1 más 1 es 2. El Señor te dice 1 más 1, punto suspensivo. O 1 más 1, silencio. O 1 más 1 y el resultado no parece ser el que yo esperaba. Pero Él sabe. A Él no se le escapa nada. Si hay algo contrario en la palabra al intelecto o a la capacidad lógica del hombre, es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, algo que no toco, que no veo, que no siento, aún la convicción de lo que no se ve. No lo tengo, pero sé que va a llegar, dicen los solteros. Amén, no la tengo, pero va a llegar. Amén. Busca en el Señor, no seas gil. ¿Sí? No te apures, espera en el Señor, haz lo que tenés que hacer. Pero si algo contrario a mi lógica es la fe. No la fe ciega esa que muchos predican, no, vos querés al Señor y dale para adelante. Yo personalmente creo que la fe tiene mucho más lógica que la misma lógica. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de evolución. ¿No? Creer que vos sos el fruto, el producto del mono, bueno, algunos me hacen dudar, ¿no? Tienen bastantes rasgos. Pero creer que todo lo que es el fruto de la nada, que el orden llega del desorden, a los que son jóvenes, no te quiero inducir a eso, ¿no? Pero imagínate, tú piensas el hecatombe que es, agarrás un mortero de esos que tirás en Navidad, lo metés en la pieza, prendés fuego, ¡blum! Y abrís y está todo separado por colores, perfumado, ordenado. No, una explosión trae desorden, no trae orden. Entonces, en un mundo que se jacta en la lógica y la ciencia, lo que ellos creen es más ilógico de lo que la fe nos enseña. El mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 3 dice, por la fe creemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. No dice por el poder de Dios. ¿Te diste cuenta? Por la palabra de Dios, y vos y yo la tenemos guardada toda la semana. Si hay algo que va a generar convicción en vos, que va a desarrollar tu fe, es tu relación con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Como vos y yo vamos al surtidor de nafta esperando que nos llenen el tanque. Y cuando dijeron eso los discípulos empezó la persecución. Empezaron las pruebas. Porque la fe se afina, crece, produce en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Es cuando esa fe preciosa produce lo que Dios espera. Santiago capítulo 1, si hay alguien que nos habla de la fe, nos puede enseñar, es Santiago, medio hermano del Señor Jesús. Pero uno de los que no creía, ¿no? Porque no creía que el Señor era quien era, hasta que lo vio resucitado. Versículo 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que su fe es puesta a prueba, y cuando es puesta a prueba produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Sin que falte cosa alguna. El Señor te prueba, me prueba, esperando que yo genere dependencia de Él, pero sabiendo que tengo que esperar. Dice aquí que la fe puesta a prueba produce paciencia. ¿Cómo cuesta decir paciencia, no? Dios, dame paciencia, pero dámela ya, decimos. Y si hay algo que la paciencia, o donde se ejercita, es en el tiempo. Es en el tiempo. Y Dios espera que vos y yo sostengamos en el tiempo. Y mirá qué interesante, porque mis hermanos, yo quiero animarte y llevarte a pensar. ¿Es la misma fe que te sostiene hoy la que te motivó a los hermanos por ahí mayores a venir a este lugar y a abrir este testimonio? Alguien dijo por ahí que la misma fe que nos lleva a los pies de la cruz es la que nos va a sostener frente a la cruz. Y cada día debo entregar mis dudas, mi lógica y decir, Señor, yo no lo entiendo, pero te creo. Ayer le decíamos a los jóvenes, no es suficiente creer en Dios, tenés que creerle a Dios. El jueves decíamos, los demonios creen y tiemblan, y la iglesia dice creer y sigue haciendo su vida. El Señor pone a prueba para saber qué hay en mi corazón, para saber si me guío por mi intelecto, por mi razón, por mi lógica o por la fe. Mi hermano, vivir por fe no es tirarse al abandono. Vivir por fe es hacer lo que yo tengo que hacer, confiando que Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Eso es fe. Eso es fe.
No vengas a vos, ahí querés hacerte el misionero o lo que fuera y decir, no, mi hermano, Dios me llamó a la misión, voy a vivir por fe. ¿Sabés cuánto va a durar? ¿No? La misma fe que sostuvo el apóstol Pablo lo llevó a trabajar. La misma fe que funca la característica de Jesús lo llevó 33 años, 30 y pico, 30 y tantos años a trabajar en la carpintería de papá, de José. No seas místico. La fe bíblica tiene que ver con entrega, con renuncia, con creerle a Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad, aunque la lógica no te dé el resultado que vos esperes. Pero para eso hay que ser paciente, hay que esperar. En todo este proceso que estamos viviendo, saber que el que empezó lo va a terminar. Pero mientras tanto quiere que yo me entregue a Él. Porque el único que va a detener la voluntad de Dios para tu vida no es Satanás, ¿eh? Sos vos, es usted, o puedo ser yo. El único que puede frenar la obra de Dios en mi vida. Satanás no tiene poder delante de mi Señor. Pero Dios no obliga. Ayer le decía a los jovencitos y a los más grandes también, Dios te invita, lo invitó a Jonás a hacer su voluntad, pero no lo obligó, ni le insistió. Le habló amorosamente, le habló con una voz que seguramente hubiese convencido a cualquiera, pero no le insistió. El Señor te invita a hacer su voluntad, pero no te va a obligar. Deja de esperar que te llamen, que te busquen para hacer lo que Dios espera, si ya te lo mostró claramente. Él está esperando. ¿Y sabes qué? En esas actitudes muchas veces mostramos que no le creemos al Señor. Que no le creemos al Señor. Tenemos un plan donde todo va a dar y si da como yo espero es la voluntad del Señor. Y si no, no. No te equivoques. No nos equivoquemos. Dijimos, el corazón, compuesto por mis emociones, es engañoso y perverso. Pero si tengo convicciones en lo que Dios tiene, voy a poder aprobar. La prueba tiene dos opciones. O la aprobás o la desaprobás. Para aprobar la prueba en esta área no necesito convicciones, pero también necesito fe. Creerle a Dios. Suena tan básico, ¿no? Pero quizás me atrevo a mucho al decir que muchos de los que estamos acá, a pesar de los años que nos congregamos y somos parte de la obra de Dios, quizás no hemos empezado a experimentar la vida de fe. Porque siempre descanso en mi habilidad, en mi capacidad, en mi trayectoria, en mi testimonio, en mí. ¿Y Dios? Descansemos en Él. Que Él sea Dios y que yo pueda seguir siendo su siervo. Ahora dijimos, el corazón tiene que ver con la emoción, tiene que ver con el intelecto, pero también tiene que ver con ¿qué? Con la voluntad. Y bíblicamente lo contrario a la voluntad del hombre es la voluntad de Dios. Vemos continuamente el ejemplo de hombres y mujeres en la Escritura que tenían un plan, que tenían un propósito, pero que frente al llamado de Dios decidieron seguir haciendo su vida o creer en el plan de Dios. Hablábamos los otros días y decíamos, Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para quiénes? ¿Para todos? No, para los que aman a Dios. ¿Y el amor a Dios cómo se expresa? Si me amás, cantá con el corazón. Si me amás, levanta las manos y decía aleluya. Si me amás, no faltes a las reuniones, por favor. Todas esas cosas son buenas. Si me amás, guarda mi mandamiento. Guarda mi mandamiento. Juan capítulo 14, vamos ya cerrando. Versículo 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Versículo 23. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y nos quedaremos a vivir con él. El que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Frente a mi voluntad está la voluntad de Dios. Pero que eso se expresa no con lindas palabras, no con lindos estados, no con lindas fotos, no con actividades, sino con la obediencia continua a lo que Dios tenga para mí. Mateo capítulo 26. Vamos ya terminando. El Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní. Y Él ora al Padre. Y en 3 oportunidades, Él abre su corazón.
Él muestra toda su humanidad. Y Él dice en el versículo 39, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Versículo 44. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró las mismas palabras. Evidentemente, Jesús expresando su deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también expresando ese sentir. El Eterno estaba por sufrir la muerte. El que es uno con el Padre, el triuno Dios, estaba a punto de ser separado del Padre. Porque cuando la Biblia dice que Él lo desamparó, fue literal. Dios abandonó al Hijo, porque el pecado estaba siendo cargado sobre Él. Y como cantamos en el himno, Dios mismo te desamparó, ¿para qué? Para ampararme a mí. Y por tu honor, oh Salvador, hay gloria para mí. Ahora, mis hermanos, si el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vos y yo no podemos dar el lujo de cuestionar la voluntad del Señor. No podemos darnos el lujo de poner en tela de juicio el amor que el Señor tiene para con nosotros. Dice el Proverbios 13:12, que la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y la idea de ahí, la palabra que se demora, no es el concepto de que Dios llega tarde, sino que se va desarrollando. Que como ese fruto que necesita tiempo y condiciones que lo favorezcan, se va desarrollando. Y eso, mi hermano, es el tiempo de la prueba. Ahora, Dios prueba los corazones. Necesitamos tener convicciones, necesitamos tener fe y amor. Ahora, ¿sabés qué? Ya para ir cerrando. Frente a la prueba hay dos opciones. ¿Te escapás de la voluntad de Dios o te entregás a su voluntad? Y me gusta resumirlo en esta frase. Mi reacción frente a las pruebas revela la realidad de mi relación con Dios. No quiero hacer partidismo político ni nada, pero alguien dijo, la única verdad es la realidad. Yo puedo llenarme la boca hablando de Dios, de cantó, hago esto, de todo hermoso, pero en la cancha se ven los pingos, decía mi abuelo. Y él me está diciendo que tengo que parar. Mi hermano, mi hermana, no sé por lo que estás pasando, pero el Señor sí. Y está con vos. El Salmo 40:17, mira qué justo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios no llega antes, no llega después, siempre llega justo. Querido Señor, gracias por tu iglesia en este lugar, por cada uno de los que los componemos. Gracias por tu plan para nuestra vida, Señor. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces lo enseñamos? Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Perdóname, Señor, porque muchas veces no lo vivo, porque muchas veces lo dudo. Que pueda haber en mi vida la convicción de saber que no te equivocaste jamás, ni lo vas a hacer conmigo. Que mi fe pueda crecer en medio de las pruebas, Señor. Que pueda dejar de depender de mí y de los logros, de lo que yo pueda hacer y descansar en lo que vos podás hacer. Pero sobre todo, Dios, que pueda haber una vida de obediencia, sabiendo que si vos lo permitiste, tu voluntad sigue siendo la misma. Que pueda hacerte fiel, que pueda pasar, que pueda probar. Y solo es posible cuando me entrego a vos. Padre, vos conocés acá las situaciones que se están viviendo. Clamo a vos por tu gracia, Señor. Pero mi hermano, mi hermana que está pasando por dificultad, que pueda entender que solo si se entrega a tu voluntad va a poder aprobarlo. Y llegar a tu presencia un día y escuchar, bien, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y disfruta el gozo de tu Señor. Señor, deseo escuchar eso y sé que muchos acá. Pero eso sería imposible si no vivimos como vos esperás que vivamos en esta tierra. Queremos honrarte con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestras capacidades, con todo lo que nos has dado, porque es tuyo, Señor. Que hoy quizás sea un día de avisar a nuestra vida, donde nos entreguemos a tu voluntad. Aceptemos lo que estamos viviendo, pero por sobre todo entendamos que la diferencia de nuestra vida la haces vos, la hace tu palabra y la hace tu promesa. Te alabamos, Jesús, por tu gracia en nuestra vida. Y confiamos que tu palabra es verdad y lo que empezaste lo vas a terminar. Que ninguno de nosotros seamos un impedimento para eso. Oramos en tu bendito nombre. Amén.